Vamos a hablar precisamente de eso, de las secuelas que tiene haber sido víctima de bullying en la infancia. Y es que lo que tenemos que pensar es que el bullying para la persona que lo está sufriendo, para esa víctima, no se reduce a he pasado un mal año escolar, ¿no? Y en el momento en el que se ha acabado, que ya hemos visto que hay veces que cuesta que se termine, o en el momento en el que cambio de colegio, que cambio de instituto y ya está. Ya, me olvido y aquí no ha pasado nada. No. Sabemos perfectamente que el bullying tiene una serie de secuelas, muchas de ellas a nivel de salud mental y que acompañan a lo largo de la adolescencia e incluso en la edad adulta. Vamos a ir comentando estas secuelas que puede acarrear el haber sido víctima de bullying. En primer lugar, tenemos que saber que puede actuar como un precipitador de determinados trastornos de la salud mental. Y es que tenemos que ponernos en situación. El adolescente, para poderse desarrollar correctamente y para poder desarrollar su personalidad, necesita de su grupo de iguales. ¿Por qué es tan importante el grupo de iguales en la adolescencia? Bueno, en primer lugar, el cerebro se va a hacer muchísimo más sensible a la oxitocina. Y esa hormona hace que, el estar en grupo, el estar con amigos, sea mucho más gratificante. Además, sabemos que a los adolescentes lo que les gusta es la novedad. Y llega un momento en que la familia, novedad aporta poco. Va a aportar mucho más novedad el grupo de iguales. Y luego tenemos que pensar las relaciones más significativas de vuestra vida, ¿con qué personas se construyen? Con las que son de nuestra misma edad o una edad parecida. Luego ya durante la adolescencia se empieza a invertir, aunque sea de forma inconsciente, en esas relaciones significativas que van a ser con mi grupo de iguales. Y para todas aquellas personas que piensan, pero qué exagerado, ¿no? Es que si les siente rechazado y demás, fíjate cómo se ponen. Pues tenemos que decirles algo, y es que cuando se hacen estudios con diagnóstico, ¿no?, de la imagen y cuando se ve qué área cerebral se está activando ante un rechazo, resulta que se activa la misma área cerebral que cuando estamos en peligros. Luego, de reacción exagerada, ninguna, porque tiene una respuesta fisiológica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nos encontramos que un adolescente no tiene ese grupo de iguales, no solamente no lo tiene, sino que se ve rechazado continuamente de ese grupo, eso puede que sea un precipitador para desarrollar determinados trastornos de la salud mental y que no se queda simplemente ahí. Además, también puede influir a la hora de desarrollar habilidades sociales. Tenemos que pensar que los niños, los adolescentes, tienen que vivir el colegio, el instituto, como un espacio seguro donde yo pueda hacer amigos, me pueda comunicar, pueda tener esas relaciones. A veces me equivocaré, a veces lo haré bien y a veces lo haré mal. Si resulta que deja de ser el centro educativo un espacio de seguridad y es un espacio donde yo voy a sufrir un maltrato, donde se van a reír, donde me van a rechazar, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pues que esas habilidades sociales no se desarrollen correctamente. Por ejemplo, está muy estudiado que cuando se ha sido víctima de acoso ocurre que luego esas personas no son tan buenas a la hora de identificar las emociones en los demás. Por ejemplo, suele haber un error que es muy habitual, que es que ante una cara neutra, una cara simplemente que no está transmitiendo ninguna emoción, ¿qué es lo que pasa? Cuando se ha sido víctima de acoso es muy habitual que esa cara neutra se identifique como es una cara de hostilidad. ¿Y eso qué es lo que hace? Si yo creo que tú estás teniendo una cara hostil hacia mí, yo voy a responder de forma hostil, de forma agresiva. Y seguramente la persona que tengo delante, que a priori no tenía nada en contra de mí, se va a defender. Luego defiende mi hipótesis de que es que el mundo sigue en contra mío. Y esto es algo que puede pasar una factura y que además vemos que las secuencias pueden continuar en la edad adulta. También se puede generar un miedo patológico al rechazo y eso interfiere en todas las áreas de nuestra vida, a nivel de amigos, a nivel familiar, a nivel de entorno laboral. Nos vamos a encontrar, por ejemplo, personas
que precisamente el haber sido víctima de este acoso hacen que, como tenga tanto miedo que me sigan rechazando, pese a que no soy una persona tímida, me inhibo, intento no ir a interaccionar ¿para qué? Para que no me rechacen. O todo lo contrario, personas que empiezan a ser excesivamente serviciales, de es que no soporto que puedan pensar más de mí, entonces me olvido de mí para darlo todo, incluso no soy capaz de decir cuáles son mis derechos, de defenderme. O como no he desarrollado esa asertividad, cuando me tengo que defender lo hago de forma agresiva. Todo esto puede ocurrir. También suele haber una baja autoestima, ¿no? Pensar, si en esos momentos de formación de nuestro autoconcepto lo que estamos recibiendo es rechazo, insultos, agresiones que incluso pueden llegar a ser físicas, eso genera mucha culpa y mucha vergüenza en ese niño y en ese adolescente, que lo que llega a pensar es que a ver si la culpa la tengo yo, es que yo tengo algo malo, es que yo no soy digno, no soy digna, y eso repercute muchísimo en su autoestima, en su seguridad, porque al final es cierto que ese autoconcepto que construimos tiene mucho que ver con la percepción que los demás tienen de nosotros mismos, y por eso puede influir muchísimo. Además de generarse una ansiedad social. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues si tenemos bajas habilidades sociales, baja autoestima, miedo al rechazo, cuando luego esas personas crecen, tienen que enfrentarse a situaciones sociales, en ocasiones lo pasan francamente mal, con una respuesta de ansiedad muy alta e incluso con ataques de pánico. Sabemos que en concreto haber sido víctima de bullying, de acoso, genera que se incrementen mucho los trastornos del estado de ánimo, ansiedad y depresión. Y lo que es más grave, la depresión severa, que tiene mucho que ver con ese sentimiento de soledad no deseada que hace que tú tengas cuando estás siendo víctima de un rechazo. Sabemos que las personas que han sido víctimas de acoso tienen niveles más bajos de bienestar emocional e incluso la tasa de depresión se multiplica por 5 en las personas que han sido víctimas de bullying y por 6 en las que han sido víctimas de ciberbullying. O sea, estamos hablando, ¿no?, de que crece exponencialmente. E incluso esto hace que haya muchos de los menores, pero que incluso pueda continuar en la edad adulta, que incrementan el riesgo de autolesiones e ideación autolítica, ¿no? Las autolesiones aparecen cuando el dolor emocional que yo tengo es tan fuerte, cuando veo que no tengo ningún tipo de solución, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que estos chicos y estas chicas lo que optan es por, bueno, me voy entonces a autoinfligir un dolor físico que yo controlo, porque yo sé cuándo empieza, cuándo acaba. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que como el dolor emocional seguimos sin trabajarlo, la situación sigue estando ahí y sigue y continúa, cada vez voy necesitando mayor dolor físico para que el emocional se apague. E incluso se puede llegar a tener ideación suicida. Sabemos que el haber sido víctima de bullying multiplica por 4 la tasa de conductas autolesivas y por 5 la ideación suicida. Y en los casos más graves, continúa incluso en la edad adulta. Y todo esto también pasa factura a nivel de salud física, no solamente a nivel de salud emocional, porque toda esta serie de emociones desagradables que se están generando, como puede ser angustia, tristeza, como puede ser enfado, como puede ser frustración, ¿qué es lo que ocurre? Que convivir de forma habitual con ellas en una situación que vemos que no termina pasando una factura en nuestro cuerpo, que termina enfermando. Cuando decimos que un dolor es psicosomático, cuando la causa de la enfermedad no es orgánica, sino que es toda esa situación y esas emociones desagradables que estamos sufriendo. Además, está bastante relacionado con el fracaso académico, porque si resulta que el sitio donde yo tengo que ir a aprender de nuevo es un entorno hostil, va a bajar la motivación en los estudios. De hecho, ¿no?, una de las primeras cosas que se suelen fijar los papás es que mi hijo o mi hija ha descendido las notas, pero si esto continúa y se mantiene en el tiempo, puede haber un importante fracaso escolar.
Y todo esto, ¿qué es lo que hace? Que ya son cosas, ¿no?, que nos las han contado en el estudio. Que claro, cuando estos niños, estos adolescentes que han sido víctimas de bullying crecen y tienen hijos, ¿qué es lo que ocurre? Que su idea y su percepción de es que el mundo es un sitio hostil, es un sitio donde generar vínculos de seguridad y de confianza es complicado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a vigilar muy bien a mi hijo, a mi hija, no le pase nada. Y en ocasiones lo que está ocurriendo es que están cayendo en un estilo educativo más sobreprotector. Es decir, no le estoy directamente enseñando, formando, dando esas habilidades para que pueda desenvolverse con éxito en su vida, sino que yo estoy tan encima que estoy impidiendo que lo haga. Y ya sabemos también que además esto es un factor de riesgo para luego ser víctima de acoso. Por tanto, no nos quedemos solamente que esto es un mal año. Por supuesto que no es una cosa de niños, porque es algo que puede pasar muchísima factura a nivel de salud, tanto física como mental, a lo largo de toda la vida. Muchas gracias.